Vamos a lo que es el plexo nervioso. En primer lugar tenemos lo que es el plexo nervioso. Tenemos, ¿qué es un plexo? Plexo nervioso son nervios que salen de la espina y provienen de distintos lugares de la médula espinal. Primero tenemos que el cervical, el plexo braquial, el lumbar y el plexo sacro. Plexo cervical. El plexo cervical es la unión de las ramas anteriores de C1 a C4. Primero que es el plexo cervical superficial, tenemos que son 4. El plexo occipital mayor, el nervio auricular mayor, el nervio cervical transverso y el nervio supraclavicular. Los que son cervical, los que son profundos, estos son nervios motores, que son el asta cervical, ramas musculares y el nervio frénico. Tenemos lo que es el primero, los 4 nervios sensitivos, que son el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, lo que tenemos aquí. El nervio auricular mayor es lo que me va a inervar las apófisis de la mastoide y de lo que es la glándula parótida, como podemos ver aquí. Tenemos que es el nervio cervical transverso, tenemos este va a inervar lo que es la cara anterior y lateral del cuello. Y el nervio supraclavicular, esto se va a dividir en 3 ramas, que son la rama anterior, una media y una rama posterior. Como ven aquí, rama anterior, posterior, media y posterior. Este se cubre en lo que es la clavícula y lo que es el hombro. Vamos a lo que es el plexo cervical profundo, lo que es el motor. Primero tenemos lo que es el asta cervical. Como podemos ver aquí, el asta cervical se conforma por 2 raíces superiores y un frénico por la unión de C1 y C2. Y la inferior es lo que vemos aquí, por la unión de C2 y C3. Tenemos lo que es, de ahí tenemos, ya, lo que es, como vamos a lo que es el asta cervical, este va a inervar lo que es los músculos inferiores y excepto lo que es el músculo tiroides. Y tenemos lo que es el nervio frénico. El nervio frénico va a estar conformado de la raíz de C3 a C4 hasta C5. Estas son inervadas del diafragma y la membrana serosa del tórax y del abdomen mixto. Vamos a hablar sobre lo que es el plexo braquial. Primero tenemos que el plexo braquial vamos a dividir en ramas posteriores, lo que son sus troncos primarios, las divisiones, fascículos o también troncos secundarios y las ramas terminales. Aquí tenemos que el plexo braquial va a estar conformado de C5, C6, C7, C8 y C1. Tenemos lo que aquí son los que son los troncos primarios. Vemos que los que son troncos primarios, el tronco superior va a estar conformado de C5, C6, el tronco medio va a estar conformado solo de C7 y el tronco inferior va a estar conformado de C8 y C1. Vemos las divisiones. Aquí tenemos que las ramas anteriores va a estar conformado del tronco superior y el tronco medio. Y las ramas posteriores va a estar conformado del tronco superior, tronco medio y el tronco inferior. Y la rama anterior del tronco inferior. Y aquí tenemos lo que es los fascículos laterales. Como vemos que el fascículo lateral va a estar conformado de las ramas anteriores del tronco superior y tronco medio. El fascículo posterior va a estar conformado de las ramas posteriores del tronco superior, el medio y el inferior. Y lo que es el fascículo medial va a estar conformado de la rama anterior del tronco inferior. Primero tenemos lo que es el primer nervio que encontramos aquí en lo que es las ramas posteriores. De ese 5 encontramos que es el nervio dorsal escapular. Ya, tenemos que es el nervio dorsal ancho, dorsal de la escápula, que digo. Este va a ser de C5. Y tenemos aquí el nervio torácico largo, que este nervio va a estar conformado de C5, C6 y C7. Y esto lo que va a inervar es el nervio va a inervar lo que es el serrato anterior. Aquí el tronco superior es el único que va a dar ramas, y son el nervio supraclavicular, que va a estar conformado de C5 y C6, porque es el tronco superior, y esta va a inervar lo que es el músculo supraespinoso y el infraespinoso. Y tenemos que es el nervio subclavio, ya que este va a inervar lo que es el músculo subclavio. Tenemos lo que es los troncos secundarios. Primero tenemos lo que es el fascículo lateral. Tenemos el primer nervio que encontramos, el nervio pectoral mayor, o también conocido el nervio pectoral lateral, que es el nervio pectoral mayor. De aquí vemos lo que va a ser una unión para lo que es el nervio pectoral medial, que es el nervio pectoral menor. Este nervio, ya, de aquí tenemos, de este nervio que es el tronco lateral, el tronco secundario, vemos el nervio músculo cutáneo. Este nervio músculo cutáneo va a estar inervado lo que es el músculo anterior del brazo y también lo que son los músculos, que es el coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial anterior.
De ahí tenemos lo que es el tronco secundario posterior, que es el fascículo posterior. Estos van a ser de las ramas posteriores del tronco superior, medio e inferior. Esto primero, como tenemos aquí el nervio, tenemos que es el nervio subescapular superior, el nervio subescapular medio, o también conocido nervio toracordosal, el nervio subescapular inferior. El nervio subescapular superior va a lo que es inervar, es lo que es el músculo subescapular. Tenemos lo que es el nervio toracordosal o también conocido nervio escapular medio. Esto es lo que va a inervar, que es el músculo dorsal ancho. Y aquí tenemos lo que es el nervio inferior. Y tenemos lo que es el nervio subescapular inferior. Este va a estar, como ven aquí, este va a estar inervado, lo que es el músculo subescapular, una parte del músculo subescapular y lo que es el músculo redondo menor. Tenemos que ver que las ramas terminales, estas dos ramas va a ser el nervio axilar, va a ser rama del fascículo posterior. Vemos que son las ramas terminales del nervio axilar. Este va a estar inervado lo que es el músculo deltoides y tenemos lo que es el nervio radial. Aquí este va a estar inervado todos los músculos posteriores tanto del brazo y del antebrazo. Tenemos que el tronco medio. Es un tronco secundario de la parte de tronco secundario de los fascículos laterales y fascículo medial. Este va a ser lo que inerva lo que es el músculo y emerge en tomar a decir que el del pulgar, ya porque es la mayoría de los músculos anteriores del antebrazo. Y como tenemos lo último que es el nervio braquial medial o que no es nervio cubital, este va a estar inervado lo que es el nervio. Tenemos aquí que el tronco secundario que es el fascículo medial. Aquí como tenemos que es el nervio pectoral lateral, pectoral medial, que es el pectoral menor. Y como dije anteriormente, este de aquí es un comunicante del nervio pectoral lateral con el nervio pectoral medial. Como ahí tenemos que es el nervio mediano, lo que va a estar inervado lo que es la parte del fascículo, ya como tenemos aquí, y el nervio braquial medial. Este nervio de aquí, tenemos aquí. Este va a ser inervado lo que es el ápice de la piel. Como estos nervios van a inervar lo que es la piel y la parte anterior, lo que es la lateral y posterior del brazo. Y como último tenemos que es el nervio cutáneo braquial medial y va a inervar lo que es la cara anterior y la cara medial del brazo. Eso es lo que es el plexo lumbar. Este plexo lumbar está formado de L1, L2, L3, L4 y L5. Tenemos divididos que son ramas colaterales y ramas terminales. En los ramos colaterales tenemos que son los ramos cortos y los nervios hilopogástricos. En los ramos cortos tenemos que son el nervio hilopogástrico, porque este está formado, como se ve aquí bien, de la rama posterior del L1, y el nervio iloinguinal también está formado del L1. Y los nervios hilopogástricos va a ser, vemos que aquí el nervio genitofemoral va a estar formado de la rama L1 y L2. Y tenemos que son los nervios cutáneos laterales, que son las ramas terminales. Va a estar conformado del L2 y L3. Y tenemos aquí lo que es el nervio femoral, este nervio más grande, pero va a estar formado de L2, L3 y L4, ya que este va a estar formado del mayor. Y tenemos que es el nervio obturador. Este nervio obturador, como vemos aquí, va a estar formado una rama inferior de la L2, otra rama que vemos aquí de L3 y una pequeña que es L4. Este es lo que dije ahí, es el nervio lumbosacro. Y tenemos el nervio obturador. El nervio obturador, como ven aquí, está formado de L3 y de L4. Como dije, vamos a mencionar lo que es el nervio hilopogástrico. Este nervio hilopogástrico va a estar conformado, nace de la bifurcación de L1, como ven aquí, está situado en lo que es la enzima ilonguinal, ya que esta va a ser de los dos nervios dirigentes lateralmente. Y tenemos lo que es el nervio cutáneo femoral lateral. Este nervio vemos que va a ser de los ramos glúteos y la rama femoral. Tenemos que el nervio cutáneo femoral nace lo que es la rama anterior de la segunda nervio lumbar, ya que esta va a estar por debajo del nervio ilioinguinal. Y por debajo lateralmente atraviesa lo que es la psoas mayor. Como tenemos lo que es cual emerge por su borde lateral para ver lo que es situado el músculo ilíaco. Y tenemos que el nervio femoral, como más aquí se aprecia, más aquí. Este origina las tres raíces de L3, L2 y L4.
ya que este va a estar se reúnen para hacer un espesor del psoas mayor, ya que podemos aquí por algo mayor debajo de lo que es el transverso de la quinta vértebra lumbar, atraviesa lo que es el psoas mayor y emerge por su favor de la psoas iliaca. Tenemos que es el nervio obturador. Este va a ser, voy a ver aquí, no se presentando aquí bien, pero este va a ser el mercado de las raíces de la L2 y L3 y de una parte de la L4, que esta que convergen del expresor del psoas mayor. Como podemos ver aquí, sale de la psoas mayor de su cara medial y como tenemos por debajo del estrecho superior de la pelvis. Y esto se sitúa por debajo y por poco desciende lo que es el canal obturador. Como ven aquí, el canal obturador, y se divide en sus dos ramas terminales, como ven aquí. Tenemos que el nervio genitofemoral. Tenemos que el origen de la segunda raíz lumbar en la interior del psoas mayor, este va a ser el eje de lo que es el músculo para la cara anterior y la cara posterior, situada delante de la arteria ilíaca común y ilíaca externa y lo que es haber cursado la cara posterior. Como podemos ver de los dos ramos terminales, que son los ramos genitales y el ramo femoral. Plexo sacroiliaco. Vamos a ver que tenemos que los ramos colaterales y nervios ciáticos. Los nervios colaterales tenemos que el nervio glúteo superior, nervios de los músculos piriformes, nervios del músculo obturador interno, nervio del músculo cuadrado femoral, nervio glúteo inferior y el nervio cutáneo femoral posterior. En los nervios ciáticos tenemos que son las ramas terminales del nervio femoral y el nervio tibial. Este plexo sacro va a estar conformado por el tronco lumbosacro de L4 a L5 y lo que es el plexo sacro de C1, C2, C3, C4 y C5. Ya que esto va a ser el superior de la glútea, como ven aquí, y lo que es inferior de la glútea. Como primer ramo colateral tenemos que es el nervio glúteo superior. Como pueden ver aquí, este se origina lo que es generalmente de dos raíces superiores de la cara posterior del tronco lumbosacro y la cara posterior de C1. El trayecto va a ser emerge lo que es la pelvis por así incisura, lo que vemos aquí, por la ciática mayor y por encima del músculo piriforme, como pueden ver aquí. Va a estar por el ramo superior entre el glúteo medio y el menor. Aquí tenemos que es el nervio músculo piriforme. Este nervio piriforme, se puede apreciar muy bien, se origina de lo que es el C2 y el trayecto que se divide directamente la cara anterior, como ven aquí, del músculo inmediatamente después de su salida de la pelvis y por debajo lo que es el nervio ciático. Aquí está lo que vemos aquí, el nervio ciático y el nervio piriforme. Tenemos aquí lo que es el nervio músculo obturador interno. Este músculo se origina de lo que es la cara anterior, lo que es el plexo de L5, de SL5 hasta C2 y se acerca de su vértice. Su trayecto es lo que sale de la pelvis de la incisura, como ven aquí, de la incisura ciática mayor y rodea lo que es la espina ciática. Aquí podemos ver la espina ciática y vuelve a ingresar a lo que es la pelvis incisura ciática menor. Tenemos lo que es aquí el nervio músculo cuadrado femoral. Este nervio que tenemos aquí en su parte anterior, tenemos generalmente proviene de lo que es el tronco lumbosacro. ¿Por qué tronco lumbosacro? Tronco lumbosacro es de L5 hasta el T1. Y tenemos de C1. Su trayecto va a ser de la pelvis y por debajo de la cara del músculo piriforme que se desliza, como podemos ver aquí el músculo. Más acá también. Por la cara profunda del gemelo superior y obturador interno. Cruza lo que es la cara profunda y se distribuye en la cara anterior cuadrado femoral. Ya, tenemos que es el nervio glúteo inferior, que es la ciática menor. Tenemos que el origen de este nervio glúteo inferior es la cara posterior del tronco lumbosacro, como podemos ver aquí. Acá más se puede ver en la parte posterior. Y de la cara del de L5, C1 y C2. Su trayecto va a ser, como ven aquí, sale lo que es la pelvis por el foramen ciático. Aquí, como podemos ver aquí bien, mayor o por debajo del músculo piriforme. Tenemos aquí el músculo. Y detrás del nervio ciático descendiendo vertical profundamente por el glúteo mayor. Como ven aquí.
tenemos que es el nervio cutáneo femoral posterior. Este nervio cutáneo femoral posterior, como pueden ver, su origen va a ser constituye por un ramo colateral del plexo sacro, contiene fibras de C1, por aquí, C2 y C3. Esta es la fibra. Su trayecto es que sale de la pelvis menor, sale, como pueden ver aquí, que sale de la pelvis menor, atravesando el foramen ciático mayor, como ven aquí, y por debajo del piriforme, descendiendo la cara posterior, lo que es el nervio ciático, y por lo que es el glúteo mayor. Y tenemos como último tenemos que es el nervio ciático. Este va a ser lo que va a ser, como ven aquí, el origen nace convergente de todas las que es raíces del plexo sacro. Del tracto lumbosacro, de C1 hay una parte que son, como pueden ver aquí, de C2 y C3. Su trayecto, como pueden ver aquí, sale lo que es la parte posterior e inferior del foramen ciático mayor y se dirigen de la arriba hacia abajo y media y lateral verticalmente por el espacio comprendido, ya que este entra de la tuberosidad isquiática y trayecto mayor. Y tenemos lo que es las ramas terminales, como mencioné, el nervio fibular. Este nervio, como pueden ver aquí en la parte posterior, vemos que el origen va a ser de la vértice de la fosa poplitea, en el punto de la bíceps femoral, como tenemos, se separa del semimembranoso. Su trayecto va a ser oblicuo abajo y lateralmente a lo largo del tendón bíceps, como pueden ver aquí, y alcanza la cabeza del peroné y el contrario de su cuello y penetra que es el compartimiento de la cara lateral de la pierna. Y aquí lo que es el nervio tibial, en su vista posterior podemos ver aquí que su origen es la vértice de la fosa. No sé, no proyectan muy bien. Y el trayecto va a ser por el prolongado de la dirección general de la tronco del origen y de lo que es el eje regional popliteo vertical.